Tiene ahora el uso de la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mando de las Fuerzas Armadas. Y agradecemos al senador Obed que haya también agilizado el trámite de las iniciativas, dando turno directo a la suya. Adelante, senador Félix Salgado Macedonio. Muchas gracias, compañera presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, traigo una propuesta de reforma constitucional a los artículos 80 y 89 referente al mando supremo. ¿Qué es el mando supremo? Todos hemos escuchado hablar que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso dónde está? Está en la ley militar, pero no está en la Constitución tal y específicamente como lo vengo a plantear. Todos los estados democráticos en sus constituciones designan como mando supremo al presidente de la República. En México, ese reconocimiento está sustentado en la Ley Orgánica Militar. En las condiciones de inseguridad que vive nuestro país y la necesidad urgente de alcanzar la paz y seguridad a través de la creación de una fuerza capaz que responda en adiestramiento y organización, se necesita la Guardia Nacional, obviamente bajo un mando civil. Es una condición indispensable que la potestad de mando supremo de las Fuerzas Armadas, que corresponde al presidente de la República, sea elevada a rango constitucional. Y lo digo en base a los siguientes considerandos. Nuestro país se constituye y es una república democrática, representativa, laica y federal, características de un gobierno presidencial. Implícitamente la Constitución General mandata al presidente de la República se instituya según la circunstancia para desempeñarse como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El cuerpo de leyes y el ordenamiento jurídico nacional de toda índole, incluyendo el militar, deviene y tiene como fuente y origen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 11, sanciona que el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República. Única reglamentación en todo el ordenamiento jurídico nacional que proviene y previene el mando supremo, ley militar que carece de sustento constitucional. Por tanto, toda norma que devenga de la Carta Magna es nula. Toda norma que no devenga de la Carta Magna es nula, de pleno derecho y por tanto inconstitucional. ¿Qué es la situación de inseguridad que vive el país y el talento social de un cambio de régimen? Es necesario elevar a rango constitucional las facultades y obligaciones que para presidente de la República mandata la Carta Magna de la Nación como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Elevar a rango constitucional las facultades del presidente de la República como comandante de las Fuerzas Armadas tiene como propósito dar a la Constitución
jerarquía sobre todo el ordenamiento del cuerpo de leyes militares, reconocer la supremacía del poder civil en la concepción de la política de defensa, concentrar en la rama del Ejecutivo la administración y conducción de las Fuerzas Armadas para la preservación del Estado y la defensa de la República, establecer una relación civil-militar democrática en la conducción y administración de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la adición y reforma a los artículos 80 y 89, fracción 6, constitucional política de los Estados Unidos mexicanos, dice así: en el 80 se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así dice. Y le agregaríamos: quien fungirá como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En el artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, dice aquí, y lo que vamos a agregarle es ejercer el mando de la Fuerza Armada Permanente de tierra, mar y aire para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación en los términos que establece esta Constitución. Esta es la propuesta de reforma que dejo a su consideración. Muchas gracias por su atención. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Félix Salgado Macedonio. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.